que la melatonina tiene muchísimas propiedades, ya lo sabíamos, nos lo han contado incluso en este programa la propia Germaine Escámez, que hoy nos visita de nuevo. En este caso hablaremos con ella sobre la aplicación de la melatonina en el tratamiento contra la COVID-19. Vamos antes a conocerla un poco mejor. Germaine Escámez es una de las mujeres más influyentes internacionalmente en el campo de la investigación en melatonina. Catedrática de Fisiología de la Universidad de Granada, lleva toda una vida estudiando cómo afecta esta sustancia a nuestro cuerpo y analizando sus aplicaciones terapéuticas en diferentes áreas como las enfermedades degenerativas, la epilepsia, la fibromialgia, la sepsis y en los últimos años desarrollando un medicamento contra la mucositis que se aplica a pacientes sometidos a radioterapia o quimioterapia. La melatonina como base terapéutica tiene una proyección que no ha tocado techo y con ese convencimiento, unido a la larga experiencia de investigación acumulada, Germaine Escámez, a través de Pharmamel, una spin-off de la UGR, ha iniciado un ensayo clínico llamado Melcovid que pretende convertirse en un tratamiento eficaz contra la COVID-19 mediante la administración de un nuevo tratamiento a base de melatonina con el apoyo del Servicio Andaluz de Salud y la Universidad de Granada. Se trata de un ensayo que acaba de finalizar su fase 2 y que evitaría la UCI en caso de pacientes graves y reduciría las estadísticas de mortalidad de forma importante. Germaine Escámez, bienvenida a Conciencia, un programa que ya es su casa porque ha estado aquí en más de una ocasión y estamos encantados de volver a recibirla. Muchísimas gracias y yo también estoy encantada de estar aquí con vosotros. La melatonina, esa hormona que conocemos por regular los ciclos del sueño, pero que tiene múltiples propiedades al margen de esta tan conocida. Su poder antiinflamatorio y antioxidante les ha llevado a ustedes a investigar durante 30 años sobre su aplicación clínica. Hoy vamos a hablar muy en concreto de la COVID, de qué puede hacer la melatonina frente al coronavirus. Un ensayo que es único en el mundo, una investigación de la que queremos que nos hable. ¿Qué es exactamente Melcovid? Bueno, Melcovid es un ensayo clínico en fase 2 que estamos haciendo en el Hospital La Paz de Madrid, en el cual le vamos a administrar la melatonina a pacientes con COVID ingresados en la UCI por vía intravenosa. ¿Por qué? ¿Qué les ha hecho pensar que ese fármaco puede ser útil en el caso de los pacientes que están muy graves, que están ya en la UCI? ¿Por qué creen que puede funcionar? Bueno, resulta que los pacientes o muchos de los pacientes con COVID que están en la UCI mueren de sepsis. Sepsis es una infección generalizada que produce fallo multiorgánico. Entonces, resulta que nosotros pues tenemos experiencia en sepsis. De hecho, la formulación que estamos ensayando ahora en estos pacientes con COVID es una formulación de melatonina que ya la probamos en pacientes con sepsis en un ensayo clínico de pacientes con sepsis aquí en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada y los resultados fueron fantásticos. Tengo que decir que los pacientes, se pasó de una mortalidad del 0% en los pacientes tratados con melatonina frente a una mortalidad del 25% de los placebos. Entonces, esta es la razón principal que nos llevó a plantearnos hacer un ensayo clínico en pacientes con COVID con este inyectable de melatonina. Vale, el ensayo se encuentra en fase 2. Esto, para quien no conozca cuál es el protocolo a seguir en un ensayo, ¿qué quiere decir? Hoy justo creo que han terminado con el último de los pacientes. Cuéntenos cómo es el procedimiento. Bueno, un fase 2 es fundamentalmente para ver dos cosas, efectividad, pero sobre todo tipo de toxicidad y reacción adversa. Entonces, este ensayo clínico es en 18 pacientes, 12 tratados con melatonina y 6 placebo porque es a doble ciego y efectivamente hoy acabamos de incluir el último paciente. Vale, entonces 6 no van a recibir el fármaco, van a recibir un placebo, ellos no lo saben, ustedes al ser doble ciego tampoco saben quiénes son los pacientes que están recibiendo el fármaco y quiénes no lo están recibiendo. Se trata de un ensayo que se está llevando a cabo en el Hospital de la Paz de Madrid, pero que parte de aquí, de Andalucía, de la Universidad de Granada, de la empresa que usted ha creado para este fin y del Servicio Andaluz de Salud. ¿Por qué se lleva a cabo entonces en Madrid?
El ensayo clínico se ha hecho en La Paz porque cuando lo pusimos en marcha era donde más pacientes había y se trata de una formulación patentada. El inyectable que estamos utilizando es una formulación patentada por la Universidad de Granada y por el Servicio Andaluz de Salud. Y el promotor de este ensayo clínico, el que, como podemos decir, que está pagando el ensayo clínico, es Farmamer, que es una spin-off de la universidad que nosotros creamos. Una vez concluido hoy mismo la fase 2, ¿qué pasará en la fase 3? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Y cómo verán ustedes los resultados y la evolución de esos pacientes? Bueno, tengo que decir que una vez que acabe el fase 2, pues lógicamente nosotros ya estamos preparando el fase 3, el protocolo. También estamos en continuo contacto con la agencia que nos va pidiendo incluso resultados preliminares, cuántos pacientes, porque la idea es empezar inmediatamente. Será multicéntrico, ahí entrarán ya 5 hospitales o 6, incluidos por supuesto los de Granada, y pensamos, bueno, ya el tiempo que tardemos en terminar este ensayo clínico depende también de los pacientes y de los brotes que está habiendo. Inmediatamente después nuestra idea es extenderlo pues a toda Europa y a todo el mundo, a todas partes, si hemos tenido lógicamente unos resultados positivos. Ya había otros ensayos, otras investigaciones en torno a la melatonina y al coronavirus. ¿Qué tiene de especial y por qué es única internacionalmente la investigación de la que estamos hablando de su equipo? Bueno, tengo que decir, es una pregunta muy interesante, porque tengo que decir que no hay ningún estudio de melatonina y coronavirus. Es decir, recientemente o últimamente, toda esta pandemia han salido numerosas publicaciones de melatonina y COVID, pero son revisiones. Revisiones atendiendo a los resultados de la melatonina o los efectos de la melatonina en otras patologías. Pero no hay absolutamente ningún estudio de melatonina y COVID. Hasta ahora todo lo que ha habido son puras especulaciones, porque nosotros mismos también hemos escrito una revisión, pero en base a las propiedades antioxidantes de la melatonina, a las propiedades antiinflamatorias, debido a que la melatonina también es efectiva en otras infecciones virales, pero en melatonina y COVID hasta el día de hoy no hay absolutamente ningún ensayo, y este es el primer ensayo, no solo en España, sino a nivel mundial, que se está haciendo con melatonina y COVID. Ahí la aclaración, que aunque sí se ha hablado de las propiedades que pudiera tener la melatonina, nadie había llegado a plantear un ensayo sobre ello. ¿Qué resultados ha tenido en el caso de la mucositis, de la radiodermitis, de esas otras investigaciones clínicas en las que ustedes han participado y han demostrado el gran poder que tiene la melatonina terapéutico? Efectivamente, yo también quiero decir que nosotros nos lleva a plantear este ensayo clínico pues la fuerte base científica que tenemos, ya que no es el primer ensayo clínico, sino que hemos puesto en marcha otros ensayos clínicos, por ejemplo el de la mucositis. La mucositis, como bien sabemos, es un proceso inflamatorio que aparece en la cavidad oral de los pacientes de cáncer irradiado, afecta a todo el tracto gastrointestinal, no tiene tratamiento al día de hoy y es muy dolorosa. Bueno, pues nosotros desarrollamos también un gel de melatonina en nuestro grupo de investigación para el tratamiento y la prevención de la mucositis. También es una patente de la Universidad de Granada, y tengo que decir que esta patente se licenció a una empresa de Barcelona y hemos terminado un ensayo clínico en fase 2 en 80 pacientes de cáncer de cabeza y cuello en 12 hospitales. Los resultados han sido magníficos, previniendo la aparición de mucositis, reduciendo lógicamente el tiempo, el proceso inflamatorio, y en ninguno de los casos se tuvo que poner sonda nasogástrica, ya que el paciente con este proceso inflamatorio llega un momento y no puede comer, ¿no? Entonces, ahora tengo que decir que vamos a un fase 3, pero ya en Europa, con 300 pacientes. Estamos en este momento haciendo la consulta a la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento. Oímos hablar de melatonina. La melatonina es un producto que está a disposición de los usuarios en las farmacias, y quien nos esté viendo puede pensar, ¿sería bueno tomar melatonina de manera preventiva? Es muy importante la opinión de quienes son
como usted, expertos en este área para desmentir falsos mitos y para de verdad sentar las bases de cómo es la aplicación clínica de la melatonina. Bueno, esa pregunta me encanta porque es que nos lo están preguntando también muchísimo. Debido a este ensayo clínico salió la noticia y mucha gente iba a la farmacia a comprar melatonina. Y quiero decir que absolutamente no sirve para nada, porque tenemos que tener en cuenta que la melatonina que nosotros estamos aplicando es por vía intravenosa y a dosis muy alta o no altas farmacológicas. Entonces, yo puedo tomar melatonina, pero realmente esa melatonina me va a prevenir o me va a curar el coronavirus, por supuesto que no, lógicamente no. También tengo que decir que en las dosis que nosotros estamos aplicando, pues se han hecho estudios farmacocinéticos para ver qué dosis tenemos que dar atendiendo a la vida media del fármaco, atendiendo a la distribución, a la biodisponibilidad, y son dosis que lógicamente no tiene absolutamente nada que ver con las dosis que bueno, pues se venden en farmacia. Yo quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando uno va a tomar un antibiótico, para que le haga efecto tiene que tomarlo cada 8 horas y a una dosis pues, de 500 miligramos, 1000 miligramos. Si yo tomo 100 miligramos, a mí no me va a curar ese proceso infeccioso. Pues aquí pasa igual. Si yo tomo melatonina a una dosis que además es para otras aplicaciones, lógicamente pues no va a tener ningún efecto. Habla usted de una cifra impresionante, el 0% de los pacientes en ensayos previos han llegado a la muerte, es decir, han evitado la muerte el 100% una vez que se les aplica melatonina en la UCI. ¿Creen ustedes que en este caso, de qué hipótesis parten? ¿Puede ser parecida esa estadística con coronavirus? Bueno, uno de los parámetros que nosotros estamos midiendo precisamente en este ensayo clínico es mortalidad. Entonces, disminución de la mortalidad y también reducción de la estancia en UCI, aparte de estancia hospitalaria en general, ¿no? Y además esto es muy importante porque la semana pasada salió en prensa una declaración de la OMS que al día de hoy ninguno de los tratamientos que se están utilizando, ni el remdesivir ni corticoides, reduce la mortalidad. ¿Cuándo cree que podremos tener resultados? Pues los resultados de este ensayo clínico, como hoy se ha incluido el último paciente, pues justo dentro de un mes ya se abre el ciego y entonces se analiza, pues no pensamos que en un par de semanas ya tendremos los primeros resultados preliminares, lógicamente. ¿Y se podrá empezar a aplicar en los hospitales públicos? No, iremos al fase 3, pero ya todo esto depende de lo que diga la agencia. Es decir, nosotros vamos a preparar el fase 3 y bueno, ya depende lógicamente si la agencia autoriza, como está autorizando otros ensayos, ¿no? Aunque estén en fase 3, pues si los resultados son muy buenos, que se pueda empezar a aplicar en otros hospitales. Germaine Escàmez, muchísimas gracias por esta entrevista y por contarnos algo tan importante como investigación en coronavirus y en este caso con una base que tan buen resultado ha dado, la melatonina. La esperamos muy pronto para contarnos esos resultados aquí en Conciencia. Muchísimas gracias a vosotros.